científico, mi trabajo consiste en hacerme preguntas, plantear hipótesis y buscar respuestas. En este programa los quiero invitar justamente a eso, a cuestionarnos y reflexionar sobre los temas que están dando vuelta en la sociedad, para tratar de entender hacia dónde vamos y cuál será la próxima estación. Hola, soy Pato Manque y esto es La Próxima Estación. ¿Podemos hablar un poco de lo bueno, lo malo y lo feo del data science? Hemos llegado a un punto de generación de datos que trabajarlos de manera humanamente hablando ya se hace imposible. O sea, cuando hablábamos de medicina, claro, tener toda la historia clínica de un paciente evidentemente ayuda a que el médico pueda hacer una mejor diagnosis. Y si eso le sumamos un poco de genómica, ¿no es cierto?, también puede hacer una mejor diagnosis. El punto es que es tanta la data que es imposible que en un tiempo tan acotado como el que tiene el médico pueda hacer eso. Así que algo muy bonito que hace justamente la ciencia de datos es procesar esos datos, sacar una versión mucho más digerida para que ese médico pueda tomar decisiones y lo pueda hacer, ¿no es cierto?, en un corto tiempo. Ahora, la parte mala. Evidentemente, el tener acceso a esa cantidad de datos, es tener acceso a todo ese comportamiento humano que subyace detrás de los datos, tiene una parte que es bastante negativa, que es donde se puede mal utilizar, por ejemplo, para influenciar algo. Hemos hablado mucho en el pasado de la posverdad. Fíjate que una posverdad que se disemina por ahí y que se maltrata de alguna forma hace que la gente crea que eso es verdad. Entonces, hoy hemos visto muchos malos tratamientos de datos que vulneran justamente los derechos más fundamentales de las personas, ¿de acuerdo? Hace un tiempo atrás hablábamos de la colusión de... Bueno, eso se hace con tratamiento de datos, sino como tú sabes cuál va a ser el comportamiento de las personas, cosa que tú puedas, digamos, realizar algún tipo de mala práctica. Y la parte que yo encuentro, bueno, la parte más fea que tiene todo esto, tiene que, esto lo digo bastante a título personal, con lo que es la privacidad de las personas. Por ejemplo, imagínate que estás postulando un trabajo y tu currículum da para esa postulación al trabajo. Bueno, tú ya pasaste por todos los filtros, pero yo vengo ahora, tomo tu currículum y más que tu currículum tomo tu nombre y me pongo a buscarlo en Google. Y resulta que tus opiniones que diste hace 5 o 10 años atrás no son de mi agrado. Entonces voy y te discrimino por eso. Entonces, se habla mucho del derecho al olvido. Bueno, parece que las máquinas no olvidan, parece que el tratamiento de datos no olvida. ¿Qué tan lejos estamos de que hoy día al nacer secuenciemos los genomas como una práctica clínica diaria? Está este sueño, efectivamente, de que todos los seres humanos en algún momento vamos a tener nuestros genomas secuenciados al nacer, depositados en nuestra ficha clínica electrónica, interconectada con todo el sistema nacional, regional o mundial. Y esta información es complicada de analizar y la verdad es que la mayoría de los clínicos no tenemos herramientas, ¿cierto?, para hacer esto. Entonces surgen todos estos algoritmos informáticos, ¿cierto?, en los cuales seguramente van a ir apareciendo alertas en las fichas relacionadas con el momento vital de la persona. Entonces, si el niño más adelante desarrolla asma, ¿cierto?, podamos tomar una decisión sobre cuál es la mejor terapia. Si una pareja viene más adelante a hacer preguntas sobre el futuro reproductivo, también hay información que les permite hacer esto. Si alguien se enferma de cáncer, ya tengamos la información farmacogenética al tiro, ya disponible antes de que sea necesario prescribir algún agente. Así que eso es lo que nos imaginamos que pudiera suceder. Desde el punto de vista, yo diría más global, ¿todos envejecemos igual? El envejecimiento es muy distinto para los hombres que para las mujeres. En todas las sociedades nacen más hombres que mujeres, pero las mujeres después viven más tiempo, ¿ya? Y eso genera desafíos súper particulares. Esto no tiene que ver solo con la biología, sino incluso en las pensiones. Las mujeres van a tener más años que financiar de vida, ¿ya? Se jubilan antes, además. Los hombres nos jubilamos en Chile a los 65, las mujeres a los 60. Entonces las mujeres van a vivir más, se jubilan antes además, y por lo general tienen carreras que son más irregulares. Entonces las cotizaciones que han hecho durante su vida son más esporádicas.
Y también pasa que muchas veces hay discriminación por ingreso, entonces por la misma posición, mismas calificaciones, acumularon menos, entonces tienen mucho que perder por el lado de pensiones, por ejemplo, las mujeres. Además de las diferencias de género, hay diferencias importantes por nivel socioeconómico. Entonces, cuando hablamos del envejecimiento poblacional, hablamos de una pirámide demográfica donde en la base tenemos un grupo ancho de niños que están naciendo y esa pirámide se va achicando cada vez más y tenemos un grupito pequeño de personas mayores. ¿Ya? Esa pirámide se va rectangularizando a medida que los jóvenes van subiendo, nacen menos niños y tenemos más personas mayores. Si agarramos Chile y le sacamos una foto al quintil de ingreso más alto y al quintil de ingreso más bajo, las pirámides poblacionales tienen otra forma. ¿Ya? La de mayor ingreso está mucho más rectangularizada, es una población mucho más envejecida. Y la de menor ingreso, una sociedad mucho más joven todavía. ¿Ya? Entonces tenemos realidades demográficas súper distintas. El envejecimiento dentro de Chile es súper dispar. No vivimos lo mismo. ¿Ya? O sea, si uno ve la expectativa de vida, decimos en promedio 80 años, la gente de nivel socioeconómico más alto vive más en promedio que la gente de nivel socioeconómico más bajo. Ahora, ¿Chile fue siempre un país desigual? Y sí, Chile ha sido en general un país desigual. Los indicadores de desigualdad mejoraron en la década de los 60 y hasta antes de la dictadura, de ahí empeoraron fuertemente hasta los 80 y ahí empezaron a mejorar post-88, levemente, ¿sí? Hasta ahora. Muchas de las desigualdades que nosotros analizamos y discutimos a diario como chilenos en términos económicos, muchas veces son formadas en la educación y en el trabajo y también se reflejan esas diferencias económicas en la educación y en el trabajo. Pero también existen otro tipo de repercusiones, reflejos, maneras de ilustrar la desigualdad y esto tiene que ver también con el lazo social, con las subjetividades, como las maneras que nos encontramos entre los chilenos, que nos valoramos, que nos distinguimos. Y aquí pesan otras cosas, ¿ah? Y sigue siendo un tema muy fuerte en Chile las discriminaciones por apellido, por apariencia física, por ubicación en la ciudad, y eso tiene muchas consecuencias que a veces son menos tangibles, son menos mensurables, pero igualmente son tremendamente importantes para las personas. Y aquí se pone en juego la dignidad, se pone en juego el respeto, la autovaloración de las personas, la seguridad para poder enfrentar distintos proyectos en las trayectorias vitales. Quería partir preguntando un poco qué factores influencian un poco la evolución de las ciudades o los factores sociales, por ejemplo, la incorporación de la mujer al trabajo. La incorporación de la mujer al trabajo explica que la ciudad se densifique, explica que el tamaño de la vivienda se reduzca, explica que la comuna de Santiago, el centro histórico, haya duplicado su población. Yo diría que el ingreso de la mujer en el mercado de trabajo ha producido el cambio de tendencia más importante de los últimos 50 años de crecimiento de Santiago, porque Santiago se extendía como mancha de aceite, porque la casa típica de Santiago era la casa de los Simpson, de los Venegas, papá, mamá, 3 hijos, con patio, las villas de la Florida, de Maipú, de la Dehesas. Y eso, cuando la mujer ingresa al mercado de trabajo, crea un cambio cultural tan fuerte que el departamento empieza a ser la vivienda más importante hoy día. Y de las viviendas que se venden en Santiago hoy día, el 75% son departamentos. Y buena parte de ese mercado, y también en arriendo, son mujeres solas o parejas divorciadas o hogares uniparentales, que es un padre con sus hijos o una madre con sus hijos. O sea, un cambio cultural y físico espectacular. Claudia, cuéntame, ¿tú crees que este movimiento está generando cambios? ¿Va a generar cambios? O sea, ya generó cambios, creo yo, en términos bien cotidianos. O sea, por ejemplo, cuando se instalan las marchas y se toman las universidades y los colegios, la gente empezó a hablar de un tema. O sea, en todas partes tú ibas, ¿cierto? Reunión familiar, almuerzo, se estaba hablando, digamos, cómo íbamos nosotros a
o cómo la sociedad iba a implementar, digamos, este tema, digamos, de la educación no sexista, de la violencia de género, qué es lo que es violencia de género, por qué el piropo. O sea, todo el mundo estaba conversando de cómo podíamos cambiar el comportamiento, ¿no? Entonces ya eso fue súper significativo, ¿no? ¿Y cómo esto se sostiene en el tiempo? Porque por de pronto tengo la sensación que también hubo ahora una baja en términos de eso. Y yo creo que no, fíjate, yo creo que no hay baja. Lo que pasa es que, claro, la visibilización de la marcha, la protesta, ¿no? Las universidades tomadas, 15 universidades tomadas en todo Chile, igual es potente, comunicacionalmente, Claro, súper potente. claro. Pero claro, se acaba eso, se vuelve como, entre comillas, la normalidad, pero no la normalidad, porque siguen las asambleas, siguen las reuniones de trabajo. Yo trabajo en varias universidades y los veo. Es curioso cuando uno mira, por ejemplo, el porcentaje de migración y uno lo compara con la situación económica y uno considera es uno de los principales factores de migración, lo que uno ve es que efectivamente hay mucho más pobreza que la gente que está migrando. ¿Eso tiene que ver también con políticas restrictivas que tienen los países en torno a la migración? Sí, hay un demógrafo español que se llama Joaquín Arango que definió nuestro tiempo como el tiempo de la inmovilidad involuntaria, en el sentido de que las condiciones para que la gente migre en los países de origen de los migrantes están en un estado en que los potenciales migrantes son mucho más que los reales migrantes. Es decir, la gente que quiere migrar es mucho más que la que puede migrar, ¿ya? ¿Y por qué no puede migrar normalmente la gente? Como señalas tú, en gran medida porque existen políticas restrictivas, existen barreras cada vez más intensas, existen fronteras cada vez más gruesas. Entonces, uno podría decir que no hay más migrantes en el mundo, o la gente no migra más, debido a que los estados receptores tienden a poner barreras para que la gente ingrese. ¿Cuáles son los desafíos que enfrentamos en términos de poder revertir esta situación? El primer desafío es tenemos poco tiempo y las herramientas que tenemos tienen que ser ya no herramientas basadas en el voluntarismo, en el cambiemos el comportamiento no se cambia de un día para otro. La oportunidad que tenemos es aplicar el conocimiento que tenemos que existe, lo tienes tú, lo tengo yo, lo tiene la ingeniería, lo tienen las disciplinas, lo tienen las universidades, en cambiar todas estas cadenas productivas que vienen haciendo más de lo mismo como en la época de 1900. La innovación, más allá de lo que pueda llamarse transformación digital, puedes digitalizar todo lo que quieras, pero si seguimos extrayendo el cobre o una palta, sigue consumiendo el agua en lugares donde no tiene que consumirla porque a lo mejor no es el mejor lugar idóneo para poder producirla, eso tiene que cambiar. No podemos pensar todavía haciendo las cosas como las venimos haciendo. Entonces, ¿dónde está la oportunidad? La oportunidad está precisamente en la aplicación de ciencia y tecnología, que es lo que hemos olvidado, fíjate. Hemos caído como en los saberes eternos, en los que pueden ser saberes ancestrales, pero eso no va a cambiar una cadena productiva, ¿ya? Eso no va a cambiar el cómo se produce tu chaqueta, tu polera. La reciclabilidad de las cosas, o cuando hablamos de que todo tiene que ser reciclable, desde la cuna hasta la cuna, depende de un proceso productivo. ¿Qué determina que una máquina sea considerada un robot? Yo diría que hay distintas opiniones. La gente que trabaja en robótica opina que cualquier máquina que pueda tomar sus propias decisiones es un robot. O sea, lo que antes se llamaba una máquina inteligente es un robot. Ahora bien, yo sé que en otro ámbito, por ejemplo en el ámbito de software, hoy en día se usa mucho el término robot para algoritmos inteligentes. O en el ámbito de la ciencia ficción, ¿no es cierto? Un robot tiene que parecerse un humano, si no, no es un robot. Pero digamos, los que trabajamos en robótica, si la máquina toma sus decisiones, es un robot. ¿Y cuáles son las áreas de más desarrollo a nivel mundial en términos de robótica? A ver, hay áreas que uno podría decir tan consolidadas. Por ejemplo, los manipuladores robóticos que se utilizan en la industria manufacturera, típicamente armando autos, eso que uno ha visto videos, sí, claro. Y están ahí las líneas de montaje, los robots arman, ponen tornillos, pintan. Eso está consolidado y esos robots se usan mucho en el mundo, especialmente en los países donde justamente se fabrican autos. Ahora hay
nuevos tipos de robots que yo diría que cada día nos sorprenden más en qué tipo de aplicaciones se utilizan. Tenemos los robots médicos, por ejemplo. Hoy día es común, incluso aquí en Chile, que uno vaya a operarse y lo opere un médico a través de... O sea, un doctor utiliza un robot. Y esos robots son los robots Da Vinci. Tenemos los vehículos autónomos que califican como robots. O sea, en fin, hay muchos tipos de robots que se están utilizando hoy en día y su utilización está aumentando. Ahora, todos estos cambios tecnológicos en el fondo han permitido que esta tecnología se masifique y se esté usando en diferentes áreas. ¿Cuáles son los beneficios que tiene esta tecnología comparativamente? O sea, principalmente se puede utilizar en cualquier industria que requiera, por ejemplo, realizar un prototipo de algo, donde generar el prototipo, ¿ya? Las matrices y todas las cosas que se necesitan, sean mucho más caros. Porque la tecnología, entre comillas, es cara, pero cada vez está siendo más barata. Mientras que de repente realizar un prototipo de algo sigue manteniendo los mismos costos o más. Entonces nosotros podemos, por ejemplo, generar productos, ¿ya? O generar espacios totalmente virtuales, ver cuál es el comportamiento de la gente con respecto a ese producto, el tamaño del producto, los colores del producto, si es que combina o no con algo. Si es que queremos rediseñar una casa completa, podríamos hacerla completamente virtual. Tenemos las medidas, la cambiamos completa, botamos muros, lo que sea, y vemos cómo va a quedar para este futuro cliente antes de hacer alguna cosa a casa. Alejandro, cuéntame un poco cuál es la situación de la industria hoy en Chile. ¿Quiénes son los actores? ¿Cómo funciona? ¿Tiene un rol relevante? A ver, la industria del videojuego en Chile ha crecido, tiene un cierto crecimiento estable, sostenido a lo largo de los años, pero evidentemente una industria todavía de nicho y bastante pequeña, sobre todo considerándola con otras industrias, incluso dentro de la región. La industria del videojuego en Argentina, en Colombia, en México, tiene una cierta salud que es un poquito mayor que lo que estamos viviendo acá con nuestra propia industria. Hace poco más de 10 años se creó lo que es la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos de Chile, VG Chile, que es una institución gremial que busca justamente potenciar el desarrollo de videojuegos a partir, por suerte, de todas las empresas que están reunidas bajo este techo. Y actualmente yo creo que deben ser actualmente cerca de unas 35, 40 empresas que están desarrollando videojuegos para distintas plataformas, desde dispositivos móviles como celulares hasta videojuegos ya de mayor calibre para plataformas como consolas o derechamente PC. Es un mercado difícil, no es fácil, porque en realidad uno está compitiendo contra el mundo entero. Competir a nivel nacional básicamente no tiene ninguna relevancia. Básicamente los videojuegos se venden a través de plataformas de distribución digital y la puede comprar cualquier persona en cualquier parte del mundo. Por lo tanto, lo que importa es en realidad tu mirada hacia el mercado, hacia afuera. Insisto, el crecimiento ha sido relativamente lento, pero todos los años se pueden ver distintos caminos recorridos que de alguna manera dan pie para pensar que el crecimiento sigue siendo sostenido y que debiese crecer en los próximos años, de la mano, por supuesto, de instancias como, por ejemplo, ProChile, que ha permitido que distintos grupos de empresas hayan podido asistir a distintos eventos, como ferias, como son la E3 o la Gamescom en Alemania o la Tokyo Game Show en Japón. Y hoy día los cibercrímenes generan mucho más dinero que el narcotráfico y que definitivamente grandes. ¿Me puede explicar por qué ocurre esto? Yo creo que ocurre por la transformación digital que hemos sufrido como sociedad y que en definitiva hoy en día todo está digital, nuestra información está digital, los negocios están de manera digital, nuestras finanzas están de manera digital. Por lo tanto, es un nuevo mundo donde además no nos comportamos de la misma manera de cómo nos comportamos en la vida real.
Por lo tanto, yo creo que se ha creado este nuevo mundo donde para los cibercriminales se ha vuelto como el caldo de cultivo ideal para poder hacer fraude electrónico. Y claro, es mucho más simple y más barato que ir a tratar de robar un banco a la manera antigua. Yo hoy en día solo desde mi casa, estando en la playa, incluso podría engañar a personas a través del correo electrónico y obtener ciertas credenciales y poder comprar o hacerme pasar por ellos. ¿Y qué tan vulnerables somos en el ciberespacio hoy en día? Somos bastante vulnerables por una razón, yo creo, de que el desarrollo tecnológico y el avance tecnológico fue tan rápido que no nos permitió darnos cuenta de este cambio. Entonces nos vimos en algún momento inmersos en este nuevo mundo digital y no nos comportamos de la misma forma en como lo hacemos en la vida real. Para obtener información de una persona y poder chantajearla, por ejemplo, no necesito hackearme a nada. Necesito básicamente seguir tu cuenta de Facebook, seguir tu cuenta de LinkedIn, tu Twitter, etcétera, y voy a empezar a perfilarte y a conocer tus gustos, quizás dónde vives. Hay gente que le saca fotos a las tarjetas de crédito. Es una locura. O sea. Claro. Yo siempre hago el ejemplo, pregunto ninguna dueña de casa es capaz de salir a gritar al antejardín dónde se va de vacaciones y a qué lugar y por cuánto tiempo, porque te dirían, yo no quiero que tal vecina me escuche, o no quiero que el jardinero me escuche, o la persona que va pasando me escuche. Y tú le dices, pero ¿por qué lo haces en Facebook? Donde existen cientos de miles de personas que no conoces y que se están enterando de la misma información que tú estás poniendo. De hecho, roban mucho por Facebook, porque la gente pone cuándo se va de vacaciones, cuándo vuelve, etcétera, y después se pregunta por qué le robaron.